Ok, bien. Primeramente, mis estimados amigos y hermanos, permítanme darle la bienvenida a todos ustedes. Realmente no es una casualidad que estén acá reunidos, ¿no? Aceptando, por supuesto, la invitación a estudiar lo que es la Sagrada Escritura dentro de este pequeño grupo que por ahora se está formando acá en este grupo de WhatsApp. Hay algunos que quizás todavía no conocen al Señor, no tienen a Dios como su Señor y como su Salvador. Bueno, esto justamente le va a ayudar a todos ustedes a comprender por qué es que nosotros predicamos a un Cristo que ha sido crucificado y que entregó su vida en la cruz del Calvario. Mi nombre es César, estoy pastoreando juntamente con la hermana Yudimar, ahí en la iglesia bíblica y cristocéntrica de Venezuela. Ya tenemos hace aproximadamente unos 8 meses y por la gracia del Señor estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto bíblico que es tan claro, hermanos queridos, como es segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16 y 17, ¿no? Ahí nos dice a nosotros claramente que, presta atención a esto que es muy interesante, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ese es un mensaje claro. Nosotros a veces tenemos en el trajín del día, ¿no? Como algo, quizás en un plano secundario, todo lo que es espiritual para nuestra vida. Bueno, cuando eso sucede, lamentablemente, hay como, vamos a decir así, como un desfasaje en nuestra vida, hay como un desequilibrio en nuestra vida. Nosotros, como seres humanos, quieramos o no quieramos, hemos sido creados primeramente a la imagen de Dios. Y por ese motivo es que tenemos la necesidad espiritual de adorar a alguien o a algo, ¿no? Por ejemplo, algunos se inclinan, por supuesto, para adorar a un Dios quizás en forma de estatua. Otros, como los antiguos, adoraban, por ejemplo, a un Dios como el sol, la luna, etcétera, etcétera. En otros países del continente o del mundo están quizá adorando a animales, pero todo el ser humano busca de una u otra manera adorar a alguien. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido creados a la imagen del Dios invisible. Y ese es el Dios que vamos a estudiar nosotros acá en la Biblia. Y la Biblia es el libro sagrado, es un libro inspirado por Dios. Sí, es escrito por hombre, podemos hablar en otro momento con respecto a eso, pero principalmente tenemos que comprender que es la palabra inspirada de Dios. Por eso segunda de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Usted escuchó, mi amigo, mi hermano, preparado para toda buena obra. Y eso también habla, por supuesto, en la parte de su vida privada, en su familia, en su trabajo. Cuando usted está a sola con usted mismo, bueno, ahí también va a tener esa preparación en cuanto a la palabra del Señor. Así que, hermanitos queridos, amigos, una vez más le agradezco al Señor que ustedes estén presentes acá para poder comenzar este taller, ¿no? Un taller que vamos a dar todos los domingos a partir de, bueno, en Venezuela sería a las 9 de la noche, creo que Colombia 8 y acá en Argentina sería 10 de la noche. Y ya veremos quiénes más se van agregando en el transcurso de este taller que vamos a tener, ¿no? No van a ser muy extensos. No van a ser muy extensos los talleres, vamos a tocar lo básico, como para que usted vaya conociendo lo que en la Biblia se llama doctrina. ¿Qué es doctrina? Bueno, doctrina simplemente es una enseñanza. Como estamos leyendo acá que la Escritura es útil para enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? Bueno, primeramente nos va a enseñar
quién es ese Dios. En esta ocasión vamos a tocar un tema que lleva por título, yo he compartido ahí en el grupo, un escrito que ustedes después lo pueden sacar fotocopia o si desean copiar a mano no hay problema. Creo que Florencia y Luca no lo tienen, yo después se lo voy a pasar a ellos en privado, como para que ustedes puedan guiarse. O sea, el material es sencillo, no lleva ningún costo más que unos cuantos quizás centavos en cuanto a la fotocopia, o si quieren escribirlo a mano, ¿no? Una Biblia, deben de tener a mano una Biblia para poder cotejar los textos bíblicos y un cuaderno, una lapicera para tomar también nota, ¿no? Eso es todo lo que se pide. Estos talleres van a llevar no más de una hora, generalmente lleva un poquito menos, de 40 a 45 minutos, los otros 10-15 minutos lo dejamos para responder preguntas, dudas o comentarios que quizás los hermanos tengan, ¿no?, con respecto al tema. Y hoy vamos a estudiar jarmatiología, ¿no? No se asusten por el nombre, parece difícil, parece como que uno diría, ¿qué es esto? ¿Cómo se come, ¿no?, todo esto? Pero no. Jarmatiología simplemente significa o deriva de la palabra griega, ¿no? Ustedes tienen su escrito, lo que tienen ahí a mano, pueden ir siguiéndome con la lectura. Hamarteología se deriva de la palabra griega hamartía, que significa errar el blanco o pecado. Eso es todo. Errar el blanco o pecado. De modo que hamarteología entonces sería la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Usamos este término teológico para poder comprender este concepto que lamentablemente ha hecho mucho daño a toda la humanidad. ¿Usted quiere saber por qué hay tanta maldad en el mundo? Acá va a tener esta respuesta. ¿Usted quiere saber quizás por qué a veces usted queriendo hacer el bien se halla haciendo el mal? Acá va a tener la respuesta del por qué. ¿Usted quiere saber de qué es que Cristo nos ha salvado? ¿Por qué Dios ha mandado a su unigénito Hijo a morir en la cruz del Calvario? Vamos a saber a través del estudio de la hamarteología, que es la doctrina del pecado, ¿no? Bien, ahí tiene usted entonces un concepto ya básico, sencillo de entender. Esta doctrina o enseñanza es sobre el pecado. ¿Cuál es la primera unidad que vamos a ver? Bueno, es el origen del pecado. Presta atención acá, ¿no? Porque a veces, acá hay muchos pensamientos, a veces filosóficos, muchos pensamientos humanistas también, donde a veces quieren adjudicar, por ejemplo, todo el mal y toda la responsabilidad a Dios, ¿no? Claro, como Dios es un ser infinito, como Dios es el creador de todas las cosas, también le dicen que Él es el creador del pecado. Muchas personas dicen eso, sobre todo aquellos que son ateos, sobre todo aquellos que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Pero en realidad nosotros, cuando comenzamos a estudiar de esta manera, como lo estamos por hacer, nos damos cuenta de que no, el pecado no proviene de Dios. Dios no puede ser creador del mal, ni mucho menos, por supuesto, creador del pecado. Entonces, ¿cómo es que sucedió esto del pecado? ¿En dónde pasó? ¿Realmente nació primero en el hombre o en dónde nació? Miren, mis hermanitos queridos, ¿no? Esto es increíble cuando yo comencé a estudiar esto y no podía creer que el pecado se originó allá en el cielo. Así es, mi hermano, preste atención. El pecado se originó en el cielo. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser posible si en el cielo están los ángeles, está Dios y están muchos de nuestros hermanos? Pero lamentablemente sucedió así. Allí en el escrito, ustedes tienen, por ejemplo, como subtítulo, la entrada del pecado en el universo. Este es el origen. Lo que tiene en Biblia
pueden ir a buscar, por ejemplo, Ezequiel 28, 11 al 19, ¿no? Ahí está en el escrito. Ya le voy a pasar yo a nuestros invitados, nuestro hermanito Florencia y Lucas, este escrito para que lo tengan también, y después lo chequeen, ¿no? Ahí en Ezequiel 28, 11 al 19 hay una historia que nos cuenta justamente cómo fue el origen del pecado. Y yo quiero que ustedes presten atención a la lectura que voy a hacer. Espero que ustedes quizás, bueno, tengan su Biblia y me acompañen también con esta lectura, ¿no? Preste atención a lo que dicen acá. Dice así, Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y presta atención porque ahí estamos viendo nosotros una creación. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero ¿por qué decimos que es una creación? Por el versículo que sigue. En Edén, está hablando del paraíso, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Se dan cuenta que esto sucedió en algún punto de la historia humana, ¿no? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Presta atención, ¿no? Este personaje, que ya vamos a descubrir quién es, estaba en el huerto del Edén, era el sello de la perfección de la creación de Dios, lleno de sabiduría, era acabado de hermosura, o sea, tenía mucha belleza este ser. ¿Sí? Estuvo en el huerto de Dios, su vestidura era tremendamente hermosa, llena de joyas y de piedras preciosas según esta descripción bíblica, ¿no? Presta atención al versículo que sigue. Tú, querubín grande, protector. Ahí está. Ya descubrimos quién es este personaje tan maravilloso que fue creado allá y estuvo en el huerto del Edén. Un querubín grande y protector. Tú, querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuegos te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está el pecado. Presta atención, ¿quién es este querubín grande, protector, que estaba allá en el santo monte de Dios? Era perfecto en todos sus caminos, pero un día se halló maldad en él. Bueno, este querubín es el mismo Satanás. Así es, mi hermano querido. Antes de ser Satanás, él era un querubín grande y protector. Dios lo creó con personalidad, así como te creó a vos y me creó a mí. Por ejemplo, usted tiene ahora la posibilidad de continuar estudiando este curso o si desea dejarlo. Eso está en su libre albedrío. Eso ha puesto Dios en su corazón. Él a ninguno de nosotros nos obliga a que creamos en Él. ¿Entienden? Ese libre albedrío también lo puso en este querubín grande y protector y en todos los ángeles del cielo. Cada ángel tiene su propia personalidad. Cada ángel puede decidir amar a Dios o no amarlo. En este caso, este querubín, que era grande, era el mejor de la creación, era conocido como Lucifer o Luzbel.
que luego se transformó en el mismo Satanás o diablo, ¿no? Él dice, perfecto eras en todo tu camino desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Anoten ahí para que ustedes sepan, esta es una palabra que van a encontrar siempre en la Biblia. Iniquidad. La palabra iniquidad, para no confundirnos mucho por ahora, simplemente estaba lleno de maldad. Estaba llena de una maldad perversa. Eso es la palabra iniquidad. Una maldad perversa. Este ángel se llenó en su corazón de esa maldad perversa. ¿Y qué pasó? Dice así. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí está. Ese es el origen del pecado. Comenzó allá en el monte de Dios con un querubín grande y protector que lamentablemente se llenó su corazón de iniquidad. Luego dice, ¿no? Por lo que yo, o sea, cuando dice por lo que yo, habla Dios acá, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ustedes observen ese oh que dice acá el versículo, es un oh de tristeza. Es un oh de tristeza. Dios le dolió mucho que ese querubín, la creación perfecta, haya sido contaminado su corazón por causa del pecado, de la maldad, y haya tenido él que echarlo del cielo. Oh querubín protector. Miren ahora cómo es que sucedió el pecado. ¿Qué pasó con este personaje? ¿Por qué realmente se llenó su corazón de iniquidad? Versículo 17. Se enalteció tu corazón. ¿Qué pasó? Su corazón. El corazón es el centro de todas las emociones que vos y yo tenemos. En el corazón podemos nosotros gestar odio o podemos gestar amor. En tu corazón y en mi corazón podemos hacer las cosas más bondadosas y amables y amar a muchas personas, entre ellos a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero también en nuestro corazón podemos maquinar las peores atrocidades. En un corazón podemos dar de comer al indigente, a la persona más minusválida, pero también en un corazón se pueden gestar los grandes genocidas y hacer grandes guerras. Ese es el corazón del ser humano. Acá el corazón de este querubín que ahora se convirtió en Satanás, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él tuvo vanagloria. Él comenzó a verse hermoso. Él comenzó a darse cuenta que era grande y protector y se sintió incluso más interesante que en Dios. Escuchen esto, mis hermanos queridos. El pecado hace al ser humano que rechace a Dios. El pecado hace sentir al ser humano más importante que Dios. El pecado te hace creer que no necesitas a Dios. Eso es el pecado y eso es lo que le sucedió a este querubín grande y protector. Luego dice el versículo 17, continúa diciendo, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Escucha lo que dice el 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todo lo que te ven. Todo lo que te conocieron entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Bueno, mis hermanitos, allí ustedes tienen el origen del pecado. Ahora ustedes ya conocen una verdad bíblica, una realidad que ha sucedido justamente allá en el cielo. Muy distinto es a pensar que, quizás, ¿cómo puede ser que el pecado haya empezado en un lugar tan santo como era el monte de Dios?
Vuelvo a repetirte, Dios ha creado ángeles y seres humanos con total libertad para que vos y yo escojamos libremente amar y servir a Dios o libremente rechazarlo a Él. Porque Él no quiere robots, porque si Él hubiera querido que toda la humanidad le adore y le ame, lo hubiera programado, como hacen hoy, por ejemplo, con los robots, ¿no? Con las computadoras. Hubieran programado a cada uno de nosotros para que lo busquemos y le amemos. Eso no sería amor. Un amor que libre escoge amar a esa persona y seguirla y obedecerlo. Eso es lo que pasa justamente con este Dios, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos visto acá? Ya voy a abrir un momentito, voy a hacer alto. Si quieren hacer preguntas en medio del estudio, lo podemos hacer, por supuesto, ¿no? Termino con esta parte. Hasta el punto B nomás voy a avanzar y luego haremos un espacio para hacer preguntas, si es que hay, o comentarios. Y luego arrancaremos con el punto B. ¿Qué vemos aquí, hermano querido? Bueno, ahí en el escrito que usted tiene dice, vemos que fue Lucifer quien introdujo el pecado en el universo. Este versículo 17 dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de su esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto es lo que hizo el pecado, así como comenzó allá en el cielo. No había, hermano querido, pecado antes que Lucifer pecara y se convirtiera en Satanás. Acá hay un dato. Lucifer era el nombre del querubín grande y protector. Y luego de haber pecado, se convirtió en Satanás. La palabra Satanás simplemente significa rebelde. Lucifer es como decir luz de la mañana, luz del amanecer. Eso es lo que era antes de ser Satanás, este ángel querubín grande y protector. Luego se convirtió en Satanás y hasta el día de hoy causa espanto. Espanto causa en todo el mundo, ¿no? Ya vamos a llegar más adelante a ver cómo el pecado entró al mundo, porque recuerden que esto sucedió allá en el monte de Dios en el cielo, ¿no? Bien, el escrito continúa diciendo, su pecado, el primero en el universo, fue cuando eligió, escucha bien, su voluntad por encima de la voluntad de Dios, deseando ser igual a Dios. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, hermano? ¿Dónde comienza el pecado del ser humano? Bueno, el pecado del ser humano comienza cuando dice, yo voy a hacer mi propia voluntad. El pecado del hombre comienza cuando dice, yo no te necesito a vos, porque yo soy suficiente. Soy autosuficiente. Le voy a comentar algo así brevemente. Cuando antes de ser creyente, yo solía decir mucho y me llenaba la boca diciendo, a mí Dios nunca me dio nada. A mí Dios nunca me dio un pedazo de pan. Yo me la rebusco solo. Y eso era el mismo pecado de Satanás. Mi corazón se había enaltecido, mi corazón se llenó de soberbia y estaba totalmente mal. Hasta que, por supuesto, gracias al Señor, he conocido su misericordia y comprendo en el error en que estaba metido. Hermano querido, la pregunta que hace este escrito para ir terminando esta parte dice así, ¿no? ¿Por qué Dios, y esta es una pregunta tremenda, ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara en el universo? ¿Por qué hizo Dios o permitió eso? Esa es una pregunta, hermano querido, que en la Biblia quizás aún Dios no la quiera responder del todo. Podemos tener algunos indicios, saber por qué, pero en realidad Dios esto a veces se lo reserva. Bien,
Si hay algún comentario, vamos a permitir que abran su micrófono brevemente o pregunta que tengan hasta acá, lo pueden hacer libremente aquellos que lo quieran hacer. Los que no quieran hacer preguntas pueden permanecer en silencio, no hay ningún problema. Adelante mis hermanos, este es el tiempo para preguntar. ¿No hay pregunta, mis hermanos queridos? ¿Están asustaditos? Hermana Yudimar. ¿O se durmieron? No, todo bien, hermano. No, estamos aquí. Capaz que se durmieron todos. Estamos atentos, escuchando y nos damos cuenta de dónde proviene el pecado. ¿Verdad? Que como usted ya lo mencionó, muchas personas creen que el pecado lo ocasionó Dios, porque dice, si Él es Dios, es un saberlo todo, como dicen mucha gente que son groseros, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, pero si Dios es Dios y todo lo sabe, ¿por qué permitió que el pecado entrara en el mundo si Él es un Dios bueno? Y es un Dios que todo se lo sabe, pero como ya usted lo mencionó, Él se lo guardó para Él sabrá, y en el cielo conoceremos el porqué de las cosas. Amén, amén. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Si no, continuamos con la segunda parte de la lección. Perfecto. Bien. Bueno, ¿sí? ¿Nadie? Ok. Bueno, en la hojita, ustedes continúan teniendo ahí. Yo creo que sí está dentro de todo bien comprensible lo que es la lección. No es tan complicado. Algunos de ustedes ya tienen conocimiento en cuanto a esto, por supuesto. Y esto les ayuda a repasar, ¿no? Volver a recordar todo esto. Y para otro quizás es nuevo todo esto. Esto es, miren, esto es algo, esta es una verdad espiritual. Ahora usted a partir de ahora está conociendo dos mundos. Presta atención a lo que te voy a decir, hermano. Usted está conociendo dos mundos. Usted conoce el mundo natural. ¿Cuál es el mundo natural? En el que usted todos los días tiene que salir a trabajar, tiene que salir a ganar el pan, el sustento, tiene que estar con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, tiene que estar rodeado de todas las cosas naturales acá y terrenales. Hoy usted se está dando la oportunidad de conocer el mundo espiritual. Usted está conociendo una historia espiritual. Esto es lo que sucedió allá en el cielo. El mismo Lucifer, luego de haber pecado, se convirtió en Satanás y por supuesto ese es el origen del pecado. En la hojita usted tiene el punto número B. Y como subtítulo, ahora sí vamos a ver nosotros la introducción del pecado en la raza humana. Escuchó bien, raza humana. Toda la humanidad, toda, absolutamente toda, está lamentablemente caída en pecado. Anote usted ahí en un cuadernito o al costo de la hoja que está teniendo, para que después lo busque en la Biblia. Anote usted ahí, a ver un segundito que estoy buscando mis lentes. No, acá no están. Bueno, a ver. Anote usted ahí Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esto es lo que la Biblia dice en cuanto al ser humano, ¿no? Romano 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y déjenme comentarle, hermanitos y amigos, no existe un solo hombre en la tierra que diga yo no cometo pecado. Si alguien dice yo no peco, le está mintiendo y está siendo mentiroso a Dios. Por lo menos así lo enseña ya en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces, este texto bíblico dice, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Salmo 53:3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y esa es una verdad. ¿Quién de nosotros aquí hoy, por ejemplo, hizo el bien? Bueno, muchos de nosotros quizás hicimos el bien, pero ¿quién de nosotros también hoy no hizo también el mal? ¿Y cómo es eso? Bueno, a veces con una mala palabra, quizás con un mal pensamiento, quizás con una mala mirada, una mala actitud, pero ya hemos hecho algo mal. Sin hablar quizás de pecados groseros, ¿no?, que pueda haber en nuestra vida. Pero lamentablemente hoy hicimos el bien, sí, pero también hicimos el mal. Por eso vemos nosotros que la palabra de Dios es veraz y no miente. Bien, entonces una vez que pasó esto allá en el cielo, en el monte de Dios, ahora vemos que el pecado se va a propagar, pero a la raza humana. Acá dice lo siguiente en el escrito, ¿no? Así como hay pecado en la raza humana, debe haber habido un principio del pecado. Si no hubiese un principio para el pecado, el hombre hubiese sido creado en pecado, que es lo que estaba diciendo la hermana Yudimar. Muchos acusan a Dios y dicen que Dios no creó en pecado. No, 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 no. El hombre lamentablemente tiene un origen como pecador, que vamos a analizar ahora, ¿no? Por lo tanto, hermano querido, entonces ahora usted sabe que sí, el hombre, lamentablemente la raza humana, es pecadora porque hubo un comienzo en algún momento de la historia de la humanidad. Dios sería el creador. Bueno, vuelvo a repetir, si no hubiese un principio para el creador, si no hubiese un principio para el pecado, el hombre hubiese sido creado en pecado. Y entonces Dios sería el creador del pecado. Pero no lo es. El pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia, motivados por la incredulidad o la duda. Este es otro tema. Cuando en nuestro corazón albergamos incredulidad o duda en cuanto, por ejemplo, lo que Dios está enseñando en esta tarde, ahí podemos quizás tener también lo que es pecado. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, usted tiene ahí el escrito eso, después lo chequea, capítulo 2, versículo 14, dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, esto por supuesto nos remonta a nosotros lo que sucedió allá en el huerto del Edén, ¿no? Pero acá tenemos los primeros datos del origen del pecado en la humanidad. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? Era la pregunta que estábamos haciendo en su momento. Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 7, tenemos quizá una posible respuesta de por qué Dios ha permitido esto en el mundo y allá en el monte de Dios. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso, hermano querido, es lo que podemos tener más o menos cerca, ¿no?, de una respuesta bíblica en cuanto al pecado. Hermano querido, todos nosotros conocemos la historia de Adán y de Eva, cómo es que entró el pecado, ¿no? Ahí también nosotros podemos analizar, dentro de esa historia, cómo es que el hombre ha llegado a esa desobediencia, ¿no? Mi hermana Carolina, por favor, mutea el teléfono si sos tan amable. Sí. A ver, hermana Carolina, gracias, muchas gracias. Como decía, allá en Génesis nosotros podemos ver justamente ese origen del pecado, cómo entró al mundo, ¿no? Dios ha dado una instrucción justamente a esta pareja, Adán y Eva, de que podían
comer de todo el árbol que estaba en el huerto del Edén, pero le había prohibido que coma justamente de un árbol, ¿no? Podemos entrar, si quiere usted, a discutir si eso es una historia real, si es una fábula. Personalmente creo lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que esto pasó así y yo lo creo así, ¿no? Pero quiero que ustedes observen esto. Presten atención a este detalle que es más importante si vamos a discutir si esto es real o no es real. Presta atención a esto, mi hermano. En el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva, no había maldad ni había pecado. Estaba totalmente puro Adán y estaba totalmente pura Eva. En el mundo era un mundo perfecto que Dios había creado. Y sin embargo, en medio de esa perfección, nació el pecado. Sí, fue a través del engaño de la serpiente astuta, que simboliza, por supuesto, a Satanás, a Lucifer, ¿no? Esto es lo que dicen, por ejemplo, algunos teólogos, ¿no? Satanás, cuando fue expulsado del cielo, cuando él empezó a divagar por lo que es el espacio sideral, vio con mucho resentimiento la nueva creación que hizo Dios, que en este caso era Adán y Eva, la futura humanidad. Y entonces él, en su afán de querer gobernar, arrastró justamente a Adán y Eva a que cometiesen este acto delictivo como es el pecado. Lo tentó y lo llevó a pecar, y de esa manera la raza humana, presta atención, toda la raza humana a partir de ahí ha quedado bajo el señorío y dominio de Satanás. Ese fue el efecto que causó. Por eso es que Dios tuvo que crear o idear un plan, que por supuesto ya lo tenía de hace mucho tiempo atrás, para libertarte a vos del yugo de esclavitud que tenía el pecado y por ende Satanás como señor y amo de este mundo. Eso enseña la Biblia. ¿Se dan cuenta ustedes que esto es una historia fascinante para estudiarlo mucho más profundo, por supuesto? Acá nosotros claramente vemos cómo se enfrentan dos fuerzas del mal, podríamos decir, perdón, una fuerza del mal y la fuerza del bien, ¿no? Lógicamente que Satanás es un ser creado. Nunca va a poder compararse con el creador. Por lo tanto, es una lucha perdida para este Satanás, ¿no? Hermanito, voy a dejar por acá esta lección, ¿sí? Estamos nosotros en el punto número, hemos visto el punto número 1 recién, y va a quedar para la próxima clase, si Dios permite, lo que va a ser la realidad del pecado. ¿Qué es lo que causa el pecado? Bueno, vayan sabiendo ustedes que allá en Juan, yo les voy a leer esto para cerrar toda esta lección de este día. En Juan, capítulo 3, ¿sí? Y el versículo 16, que es un clásico que por supuesto muchos hermanos en Cristo amamos nosotros, y habla justamente de un plan de salvación. Ahora usted sabe que toda la humanidad lamentablemente estamos sumergida en ese pecado y ninguno de nosotros puede siquiera salvar su alma. ¿Qué es lo que está en juego con todo esto? El alma. Tu alma. Tu alma es tan valiosa que Dios mismo se hizo hombre, se humanó y vino justamente a entregar su vida en la cruz para el perdón de tus pecados. Eso es lo que quiere justamente Dios hacer contigo y conmigo. Juan 3:16 dice lo siguiente. No presten atención, mi hermano querido, acá un segundito. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Comprende usted lo que dice ahí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. La humanidad, por causa de este pecado que estamos analizando y que estamos estudiando, está perdida.
está muerta en sus delitos y pecados. Hay un lugar que la Biblia llama infierno, y es un lugar de condenación donde lamentablemente van todos aquellos que no tienen esta salvación que hoy aquí vas a aprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Ahí está. Si tú crees que solamente es tener fe, no es condenado. Recuerden ustedes que el pecado de incredulidad también es el que tenía Satanás. Era un incrédulo y no le creyó a Dios, por lo tanto también eso lo condenó. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis amigos, mis hermanos, es una invitación que nos hace el Señor para todos nosotros, porque lamentablemente la humanidad está metida en estos del pecado. Y la única forma de poder librar nuestras almas de ir a esa condenación es aceptando por fe la salvación provista por el Padre, que es creer en Jesucristo. Vamos a dejar por acá. No sé si hay preguntas. Me gustaría, la hermana Carolina, que tiene más tiempo, hermana Judimar también, para que me hagan los comentarios. Y así vamos cerrando. Vamos a hacer una oración también para despedirnos. Vamos a dejar, este video también va a quedar grabado, así que en la semana lo voy a compartir para que lo repasen un poco más. Gracias por estar participando. Mi hermana Carolina, ¿puede abrir tu micrófono y compartirnos algo, si sos tan amable? Hola, ¿me escuchan? Amén, sí, se te escucha. Bueno, yo quería compartir o aportar sobre pues, lo que estamos estudiando, de que vemos que hoy en día muchas personas en algún momento hemos tenido ese pensamiento de incredulidad, de desconfianza, ese pensamiento de ¿será que sí? Porque pues no sé si existe alguien que no le haya pasado por la mente el pensar de que ¿será que sí existe Dios? ¿Será que no existe Dios? En especial en la juventud, esos pensamientos llegan. Y pues es un pecado que en su momento, cuando pasa por la mente, y cuando ya estamos adultos y maduros en la fe, definitivamente hay que pedir perdón a Dios por haber tenido y consentido ese pensamiento. Amén, amén. Muchas gracias por ese comentario que hiciste, mi hermana. De verdad que nos va a ayudar a todos, por supuesto, a meditar en lo que estamos haciendo, ¿no? Hermana Judimar, ¿quieres comentar algo? Por favor, agregar algo más. Amén. Bueno, yo solo quería agregar que por medio de este punto nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Dios de este mundo es Satanás. Satanás en estos tiempos está tratando de destruir a cada ser humano, ¿verdad?, y tratando de llevarlo al infierno por medio de muchas cosas, como por ejemplo el trabajo, la agricultura, todo lo que en este mundo hay. Este sistema pecaminoso nos lleva a apartarnos cada día más de la palabra de Dios y de Dios, ocasionando que cada uno de nosotros nos afanemos más por las cosas de este mundo, en lo cual Satanás fue el que ofreció riquezas a este mundo.
y cada uno de nosotros nos preocupamos más por hacer riquezas, por trabajar para nuestra familia o para hacer diferentes cosas que nos apartan del amor de Dios y su palabra. Cada uno de nosotros debemos dedicar un tiempo más para la palabra de Dios y profundizar, porque es la única manera que podemos conocer los misterios de la Biblia, el misterio de Dios, y acercarnos y tener una comunión íntima a diaria con Él para poder así resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Lamentablemente en estos tiempos, como ya lo mencionó la hermana Carolina, muchos jóvenes se van el pecado o de las cosas que nos puede ofrecer Satanás a este mundo. Y cada día más nos afalamos más, cada día más estamos más pendientes de las cosas o de servir a ese Dios. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes, ya que el hermano César está haciendo este estudio para que cada uno de nosotros conozcamos más a Jesucristo y también a Satanás, porque hay que conocer las acechanzas del enemigo para poder resistirlo y poder apartarnos de cada una de sus, vamos a decir, de cada una de sus trampas, de cada una de sus cosas que puede darnos a nosotros como engaño. Muchas gracias por estar aquí y ojalá estén todos atentos para la próxima semana y poder seguir profundizando en la palabra de Dios y apartarnos de este sistema del mundo. El Señor dice en su palabra que Dios va a destruir este sistema, que la riqueza o todo lo que nos puede ofrecer este mundo la va a destruir. Amén. Y solo nos queda a nosotros hacer tesoros en el cielo y tener una vida eterna. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Bueno, para más o menos corroborar lo que la hermana estaba diciendo, no es malo trabajar, no vamos a malinterpretar, no es malo trabajar, no es malo estudiar, no es malo prosperar. Lo malo es cuando somos arrastrados, ¿no?, completamente a ese sistema, porque es un sistema. Ustedes van a escuchar mucho hablar del sistema capitalista, el sistema comunista. Bueno, también hablamos nosotros de un sistema espiritual maligno. Este mundo, como bien dijo la hermana, no está gobernado por Dios, aunque Dios tiene el control de todo. Por eso es que no hemos sido destruidos, porque Satanás te quiere destruir. ¿Y cómo te va a destruir? Con muchas cosas en este mundo. Mira, anota esto, Efesios 2, 1 y versículo 2. Ahí está lo que la hermana está diciendo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros. Eso es lo que quiere darte Cristo a vos. Dios te quiere dar vida, y vida eterna, vida espiritual y vida eterna. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que es lo que estamos estudiando. Y una vez que Él te da vida, vos vas a abrir tus ojos espirituales y te vas a dar cuenta este mundo y su maldad y toda su maquinaria, que cómo pretende llevar a la humanidad a ese lugar de tormento. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, escucha, siguiendo la corriente de este mundo. Ese es el sistema mundanal. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El príncipe de la potestad del aire es el mismo Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso, la invitación para todos ustedes, hermanos, es que no claudiquen. Quizás algunos todavía no están comprendiendo perfectamente todo lo que estamos hablando. Por eso es que vamos a repartir las hojas para que ustedes chequen en su tiempo libre. Por eso también que vamos a compartir en el grupo el video o el estudio que yo estoy grabando. No se preocupen que ustedes no salen, salgo yo solo, para que ustedes en la semana lo vayan repasando, vayan escuchando todo esto, ¿no? Gracias a Dios le doy
que ustedes se dan la oportunidad de crecer y de aprender cosas nuevas. No cierren su corazón, no se dejen convencer por la voz del enemigo diciendo esto es en vano, esto no me ayuda en nada. Desen la oportunidad, por lo menos quédense en 3, 4 clases y van a ver ustedes cómo van a comenzar a crecer, no solamente como personas, no solamente como familia, no solamente en la fe cristiana, van a crecer en mucho conocimiento y sabiduría. Y esta sabiduría no es una sabiduría terrenal, sino que es una sabiduría de lo alto. Es una sabiduría de Dios. Hermanitos, inclinen sus rostros, vamos a orar y de esta manera vamos a dar por concluido la clase de este día domingo. Nuestro Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que un grupo de tus hijos han estado estudiando tu palabra. Ahora comprendemos, Señor, el origen del pecado, el origen del mal. Sabemos, Señor, que tú no eres el que ha creado al mal. Tú has creado un hermoso ángel querubín y protector, y que por causa de la malicia y la maldad que él tuvo en su corazón, se convirtió en ese Satanás, enemigo de la humanidad que hoy conocemos. También comprendemos, Señor, que por causa de ese enemigo, como es Satanás, ha introducido por engaño al pecado en nuestros primeros padres, como fueron Adán y Eva. Y a través de ahí se ha desparramado por generación tras generación a los corazones de toda la humanidad. Pero también sabemos, Señor, que tú nos amas y que has dado una provisión como es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a entregar su vida en la cruz del Calvario, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayuda a mis hermanos que están presentes, que han entregado una hora de su vida para aprender. Que tu Espíritu Santo esté hablándole a su corazón, a su espíritu, y que ellos puedan meditar en esta tu palabra. Despídenos, Señor, y bendícenos. Ayúdanos en esto que va a comenzar la semana laboral a cada uno de nosotros. Protégenos de todo mal, protégenos, Señor, de todo peligro que pueda estar acechando. Bendice el hogar de cada uno de mis hermanos. Bendice también a aquellos que quizás han querido estar con nosotros, pero no lo han podido hacer. Padre Santo, dejamos todas estas cosas en tus manos. Que el Señor bendiga esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanito querido, muchas gracias a todos. Que el Señor me lo bendiga. Ya vamos a estar compartiendo más noticias en el grupo de Pura Escritura. Bendiciones y muchas gracias. Chau, chau. Bendiciones a todos.